Bienvenidos al primer tema de nuestro curso de Introducción a la Filosofía, parte 1, donde analizamos justamente la cuestión de qué es la filosofía o el concepto de filosofía. Y vamos a iniciar con el primer tema que tiene que ver justamente con la etimología de la palabra filosofía. Justamente para poder iniciar este tema, vamos a analizar primero, o hay que comprender primero, que la filosofía o el concepto de filosofía ha evolucionado a lo largo de la historia. Y de hecho, dependiendo del contexto histórico y el filósofo que lean, va a tener distinta visión de lo que es la filosofía. Y esto no está mal. Es una riqueza, es justamente algo que sí nos permite la filosofía. Pero justamente por lo mismo que inclusive desde su mismo nacimiento ha tenido que determinarse, o que uno de los problemas que ha tenido justamente la filosofía desde su nacimiento, como vamos a observar, es que debe o no puede eludir el problema de determinar su propio concepto. Y que esto no solamente ha sucedido al principio de la filosofía, sino que esto sucede prácticamente en cada etapa o en cada contexto histórico, porque también el contexto histórico pues refleja mucho la situación sobre el pensar humano. Entonces, vamos a iniciar con el primer tema, que en este caso ya está preparada esta diapositiva. Ok, muchas palabras y muchos sentidos. Como mencionaba, esta es una primera cuestión que hay que entender. Los griegos al principio no tenían una noción clara de lo que es el conocimiento. Es decir, existieron muchos conceptos, muchas palabras con las cuales se referían al saber, que al mismo desarrollo de su propia cultura y de su propia historia, y posteriormente también a lo largo de la historia de la humanidad, han ido teniendo ciertos matices. Pero al principio todos estos conceptos eran inclusive a veces usados de forma totalmente vaga o imprecisa, o simplemente intercambiables en muchas ocasiones. Algunos de ellos van a ser los siguientes que he puesto. Del lado izquierdo van a encontrarlos con las grafías griegas. No he puesto acentos por cuestiones de dificultad al buscarlos en el teclado, que realmente pues, no es que sea muy complicado, pero bueno, la verdad iba a perder más tiempo buscándolo. Entonces, asuman que estas palabras están mal escritas porque realmente algunas llevan acentos. Y del lado derecho las he puesto con las grafías latinas, es decir, con nuestro alfabeto. Como podrán darse cuenta, tenemos en este caso como primer lugar a la palabra Sofía, que normalmente, bueno, que en general se traduce como sabiduría, la palabra Gnosis, que actualmente se suele traducir como conocimiento, Noesis, que hace más bien referencia a algo más intelectual o de un conocimiento digno de intelectual, epísteme, que suele utilizarse actualmente aplicado a la ciencia, y esa aplicación ya inclusive desde Platón podemos ver que hace diferencia entre la epísteme o ciencia y la doxa u opinión. También tenemos el concepto matema, el concepto polímata o polimatía, más bien será polimatía, que hace referencia, o al menos actualmente suele referirse a una persona que tiene múltiples saberes, que tiene básicamente un saber enciclopédico, y la palabra filosofía. Entonces, al principio todas estas palabras están en relativa confusión o vaguedad, ya que se aplican indistintamente a el saber. Y es justamente aquí donde nace en primer momento este problema de la filosofía de tener que determinarse. Como mencioné anteriormente, es un problema que no se detiene o que no fue únicamente al principio del surgimiento de la filosofía, sino que se tiene que ir haciendo, o de hecho se hace, a lo largo de toda la historia de la humanidad. El determinar qué significa la filosofía. Otra cuestión importante al respecto es justamente entender que muchísimo antes que hubiera una palabra para referirse a esto, existe la actividad de filosofar. Es decir, el ser humano ya filosofaba o ya hacía esta reflexión, ya pensaba, ya buscaba con la razón ciertas causas. Si bien es cierto que en muchas ocasiones existían los mitos para resolver estas dudas, pero en general siempre nos hemos cuestionado las cosas, la existencia, el mundo, inclusive la divinidad. Siempre nos las hemos cuestionado. Nuestra propia sociedad. Es más, inclusive nuestra propia identidad la cuestionamos.
Y es justamente que el ser humano primero filosofa. Entonces, este conocimiento es justamente, el conocimiento que llamamos filosofía es justamente consecuencia de una actividad llamada filosofar, o de una acción que nosotros realizamos y que hemos llamado hoy en día filosofar. Tenemos, por lo tanto, que filosofía puede tener estos dos sentidos, tanto el conocimiento en sí como la actividad misma de este conocimiento. Pero vamos más allá. Ok, estamos de acuerdo en que primero existen estos conceptos que al principio son usados indistintamente y que con el tiempo comienzan a cobrar cierta perspectiva sobre lo mismo y que al final pues terminan refiriéndose a ciertos tipos de conocimiento en especial, que va a ser por ejemplo lo que pase con la palabra epísteme o inclusive con la palabra filosofía o noxis, que ya comienza a tener una estructura o una visión distinta. Entonces, cuando hablamos de epísteme ya hablamos de ciencia, ya no se habla de cualquier tipo de conocimiento, sino el conocimiento científico, que hay que entender que también este concepto de ciencia, como lo entendían los griegos, va a ir evolucionando, a diferencia de cómo lo entendemos hoy nosotros. Lo mismo pasa con Noxis. Y por lo tanto, pues todos van a ir evolucionando. Esto nos lleva entonces al siguiente punto, el concepto de Sofía. Y hay que centrarnos en este concepto porque lógicamente para poder construir la etimología de filosofía, primero necesito la palabra Sofía como tal. Y entonces tenemos que aquí podemos hablar de Sofía Kaisofos, es decir, la sabiduría y el sabio. Hay muchas palabras que se podrían haber utilizado para esto. Sin embargo, la palabra sabiduría, que era muy amplia, ya desde la antigüedad pues era una de ellas. Sin embargo, cambia mucho el sentido de lo que podemos entender por un sabio. Podríamos decir que, bueno, un sabio es aquel que posee la sabiduría, pero recordemos, la palabra Sofía también era vaga en su principio. Por ejemplo, podemos hablar de Homero un poco. Tal vez recuerden a Homero porque es el autor de obras como la Ilíada y también como la historia, bueno, donde narra también la historia de Ulises, que es como se le conoce luego en latín. O Odiseo, más bien es Odiseo en griego. Ok, entonces, aquí conocemos estas historias. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, en el caso de Homero? Pues que básicamente en sus historias, Sofos, lo voy a poner en español, sabio va a ser igual, bueno, el sabio, más fácil. El sabio es el hombre hábil. Y básicamente es así como lo va a ver. Ah, pero es hábil. ¿En qué es hábil? Pues en artes mecánicas. No quiere decir que sea el único sentido que le daba Homero, pero de alguna forma sí nos hace ver que en ciertas partes de su obra, más bien sabio significa alguien ingenioso, alguien que puede resolver problemas prácticos. Esa va a ser otra cuestión, que Sofía no solo, o sea, por la misma vaguedad a veces se refería a problemas prácticos y a veces a problemas meramente teóricos. Va a depender de en qué sentido se hable. Por lo tanto, en este caso, el hombre que es hábil o que es ingenioso, no solamente venía de acompañar las artes mecánicas, sí, vamos a decir que es el primer sentido, pero a la vez esto implica otras cosas, implica que es astuto, implica que es prudente, que es sutil. Entonces ya no solamente es una acción de ser muy bueno con algo físico, sino que se convierte hasta en cierto punto en ciertos rasgos de personalidad, como puede ser astuto o prudente. Los 7 sabios de Grecia, que también van a ser otros autores importantes. Bueno, hay que recordar unas cuantas cuestiones. Es importante mencionar que pues los 7 sabios de Grecia no son realmente los 7 sabios de Grecia. Puede parecer un poco rara esta afirmación, pero recordemos que Grecia como tal no existía. Lo que existían eran básicamente ciudades-estado, algo semejante que con lo que pasaba con la cultura maya aquí en la península de Yucatán. Básicamente no existía un país llamado Grecia. O sea, lo que existen son muchas ciudades-estado, cada quien con su propio gobierno, pero que están unidas por cierta cultura, mitología de origen común.
o compartida por ellos, pero en general no es que exista el país llamado Grecia. Lo que hoy ocupa Grecia, pues eran eso, muchas ciudades-estado, a veces con gobiernos demasiado dispares. Y estos 7 sabios, pues también tenían esa fama. De hecho, uno de ellos también se le va a considerar el primer filósofo. Estamos hablando de Tales de Mileto. ¿Quiénes eran estos famosos 7 sabios? Pues tenemos en primer lugar, los voy a poner aquí, a Tales de Mileto. Como ya mencioné, Tales de Mileto va a ser de hecho uno de los primeros considerados como tal, como filósofos. Lo tenemos a Tales de Mileto. Otro que vamos a tener va a ser a Solón de Atenas. También vamos a tener, por ejemplo, a Vías de Priene. Lógicamente, como son 7, nos faltan 4. Tenemos a Vías de Priene, tenemos a Pitaco de Mitilene. Tenemos también a Cleóbulo de Lindos. Perdón, aquí es Pítaco. Y vamos a tener a Cleóbulo de Lindos. Y también podemos mencionar, nos faltan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, nos faltan 2. Tenemos a Periandro de Corinto y a Quilón de Esparta. Todos estos eran ciudades-estado o pertenecían a alguna ciudad-estado. Entonces, Periandro de Corinto y Quilón de Esparta, que eran admirados por los distintos pueblos o ciudades-estado griegas, justamente por su sabiduría. ¿Ok? Entonces, estos 7 sabios tenían también ciertos sentidos diferentes respecto a lo que es la sabiduría. Básicamente, para ellos, la sabiduría es algo práctico, o sea, tiene que ver más con algo que se puede poner, que tiene que ver con lo que podríamos llamar más bien la prudencia o experiencia. En cambio, otros autores, eso va a ser en general. De hecho, se les llama sabios justamente en parte por eso, porque lo que tenían que resolver eran problemas concretos en muchas ocasiones. Y esa suele ser una de sus diferencias respecto a, por ejemplo, Homero, que era más bien como que alguien ingenioso, astuto. Aquí ya estamos hablando de algo más bien que tiene que ver con la prudencia o la experiencia, pero que de alguna forma sí tiene cierta relación con lo que decía o lo que pensaba Homero. Lo que va a hacer Genófanes y Heráclito, que van a ser filósofos posteriores, más bien van a identificar a la sabiduría con lo que es como algo distinto, o sea, más que definirla como tal, la mencionan, vamos a poner la mencionan como algo distinto, o como distinta de la fuerza bruta, que en griego se pronuncia o se dice rome, y a la erudición, que para ellos va a ser superficial. O sea, para ellos es superficial, pero obviamente para este grupo de filósofos que voy a mencionar no lo era. A la erudición vamos a llamarle superficial entre comillas, porque más bien va a depender de qué considera uno superficial. De los pitagóricos, que le van a llamar polimatía, que ya mencioné anteriormente. Que quede claro, Genófanes y Heráclito pensaban que básicamente los pitagóricos eran simplemente eruditos superficiales, o sea que no sabían de mucho, pero no profundizaban en una cosa en particular. Y de ahí pues le llaman polímatas o polimatía a este tipo de sabiduría. Entonces la filosofía sería algo distinto de estas dos, básicamente. ¿De acuerdo? Esa va a ser entonces una de las cuestiones importantes. Bueno, que la misma palabra Sofía, pues no era como que no tiene un significado muy claro, era todavía también muy vaga. Si de por sí hablar del saber o del conocimiento era vago, como vimos anteriormente, pues hablar de sabiduría sigue estando también bastante vago.
inclusive utilizando una definición negativa como la de Jenofonte y Heráclito, que sería que la sabiduría no es erudición superficial y tampoco es fuerza bruta, pero sigue habiendo esta necesidad de definirse frente a otros tipos de conocimiento o inclusive otras formas de interpretar que se supone que es ser sabio. Y es aquí donde entra el otro punto, la filosofía. ¿Qué implica la filosofía? Bueno, básicamente, como podemos ver, filosofía está compuesta de dos vocablos. La primera, pues, vendría de la palabra filo, y la segunda, pues, viene justamente de Sofía. Y es aquí donde comienza propiamente nuestra parte del tema, porque hay que analizar entonces cada una de estas dos raíces griegas. La de Sofía ya mencionábamos su vaguedad, ya mencionamos que se refiere a la sabiduría y que eso va a depender de cómo se interpreta que es la sabiduría dependiendo de la etapa histórica y que también depende mucho del autor. Pero vamos a ir viendo que aquí va a ir agarrando cierta connotación importante para nuestro tema. Comencemos entonces ahora con la palabra filos, que es justamente donde viene filosofía. Bien, filos, que podríamos entonces latinizar de la siguiente forma, que es de hecho como comienza la palabra en latín, va a significar, entre otras cosas, porque de hecho puede significar muchas cosas también. Vamos a ver algunos sentidos de lo que puede significar. Suele traducirse como amor, porque normalmente nos van a decir o van a escuchar a los docentes en filosofía que digan que filosofía es amor a la sabiduría. Sí, está muy bien, porque de hecho sí significa amor, pero también tiene otras connotaciones. Puede significar amor, puede significar deseo, puede significar afición, puede significar algo como querido, vamos a poner entre comillas. Y entonces tenemos que no es un amor, pues de alguna forma, como que un amor eterno, profundo, sino es más bien como como que el sentido del filos es un amor como de cierta relación, cierta amistad, que también es otra forma como se le suele traducir, de cierta amistad, cierta tendencia a, en este caso, a la sabiduría. Es más como que el sentido que se le suele dar. Lo fácil es decir que es amor a la sabiduría. Hay que recordar también que existen otras palabras para referirse a lo que podemos entender como el amor. Por ejemplo, otras palabras van a ser eros, lo voy a poner en latinizado. Otra va a ser eros y otra va a ser el ágape. Esto, si alguien ha leído alguna vez alguna de las encíclicas de Joseph Ratzinger o Benedicto XVI, sabrá que él habla de estos tres conceptos, de lo que es el eros, de lo que es el filia y lo que es el ágape, y que son distintas formas de concebir el amor. Lógicamente él lo hace desde una perspectiva cristiana, pero lo que sí es cierto es que así como había muchas palabras para referirse a sabiduría, también había muchas palabras para referirse al amor. Y estas palabras tenían, sin embargo, también distintas connotaciones. Por ejemplo, eros, inclusive hasta la fecha de hoy, se suele aplicar más bien a lo sexual, a la atracción de pareja, más bien a esto mismo, a una atracción más bien de sentido sexual. Filía o filos se suele utilizar más bien para hablar de algo como más semejante a la amistad, de una relación como entre iguales. Mientras que ágape pues hace más bien, bueno, de ahí, entre iguales o que tiene lazos de afectivos, como puede ser tu familia, tus hermanos. Y ágape, o tus amigos. Ágape, en cambio, tiene un enfoque más, podríamos decirle, más abstracto, más de amor a la humanidad. Y en el sentido cristiano, como lo maneja Joseph Ratzinger o Benedicto XVI, para los creyentes, pues tiene que ver más bien con este amor incondicional. Y este amor incondicional, pues que en el sentido cristiano, pues tendría que venir de la divinidad o Dios, básicamente.
Entonces, aquí vamos a centrarnos en que filos, pues viene justamente de este amor, deseo, afición, pero más que nada en esta amistad, en este tipo de relación que tiene que darse entre iguales, de esta tendencia más bien de deseo, no en el sentido erótico, claro está. Y ya mencionábamos también pues la cuestión de Sofía, que es otra cuestión también importante que ya hemos mencionado previamente, que es justamente esta necesidad de hablar de la sabiduría. Y tenemos entonces así, que es la sabiduría. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esta palabra? Ya tenemos de qué está compuesta, ya sabemos que Sofía pues tiene también su debida ambigüedad en algún momento y que pues obviamente esto va a determinar en gran medida también la forma como se entienda. Pasemos entonces ahora a el mito, ¿ok? De acuerdo a lo que normalmente se dice, de hecho el que lo empezó a decir fue un autor llamado Heráclides de Ponto y que fue recogido por Cicerón y Diógenes. Cicerón pues ya va a ser un filósofo más bien romano. Ellos lo recogen, pero el que realmente lo empezó a decir fue Heráclides de Ponto. Y es que según la leyenda o según este autor, Pitágoras fue quien inventó la palabra. En algún momento le preguntaron que él qué era, si él era un sabio, es decir, si él era un sofos, y Pitágoras respondió supuestamente que no, que él simplemente es un amigo de la sabiduría. Es decir, él no es un sabio. Ahorita vamos a ver qué tiene esto de importante, pero según esta historia, él estaría diciendo, yo no soy un sabio, yo más bien aspiro a hacerlo, aspiro a buscar la sabiduría. Y eso sería básicamente la leyenda que se cuenta, fue en este caso Pitágoras quien crea el término justamente para decir que él no es el sabio, sino que él es un amante, un buscador de esta sabiduría. Sin embargo, vamos a ver que también uno de los documentos más antiguos donde ya se empieza a hablar de la sabiduría es justamente en el fragmento 35 de Heráclito, una de las obras de Heráclito. En este caso, él va a decir, o más o menos la frase que dice en español, claro está, es preciso que los amantes de la sabiduría conozcan muchas cosas. Lo que pasa es que al momento de leerlo en griego realmente, él va a decir Philosophos András. Y es justamente donde ya aparece la palabra filosofía como tal, es decir, los amantes, los amigos de la sabiduría. Este Philosophos András es ahí donde ya empieza o donde se ve, es uno de los textos más antiguos donde está justamente mencionada la palabra sabiduría. Y entonces, esta expresión se le suele atribuir por Clemente de Alejandría y que podría representar un concepto posterior. Por lo tanto, sigue siendo debatible. Entonces, vamos a decir que, por un lado, la leyenda que nos dice que es Pitágoras quien inventa el concepto, diciendo que él no es un sabio, pero por otro lado tenemos un documento antiguo de Heráclito, donde pues él sí habla justamente de los amantes de la sabiduría, pero no necesariamente en el sentido pues, de que algo distinto. Entonces recordemos, resumiendo esta parte, justamente el filos pues nos podría expresar la curiosidad, afición o deseo de saber, sin referirse a ningún objeto determinado, simplemente el saber en general. Y esto nos lleva entonces a nuestro último punto por el día de hoy. Igual para no alargar más este video. ¿Cuál es el sentido que tiene que tener esta palabra? ¿O cuál es el sentido que se le podría dar a la palabra filosofía a partir justamente de su etimología? Independientemente de si la leyenda de Pitágoras es real o no, lo que sí hay que tener presente es que para la época de Sócrates y Platón, que van a ser dos de los filósofos más importantes de la historia y de la filosofía clásica, es donde va a comenzar esta acentuación para diferenciar a la sabiduría de otro tipo de conocimientos. Y mientras que Sofía, vamos a escribirlo de una vez, Sofía va a tener
Vamos a tener a Sofía y vamos a tener a filosofía. Esto ya es en los textos, o, bueno, más bien en los dichos de Platón que recoge, perdón, los dichos de Sócrates que recoge Platón y por lo tanto en los textos platónicos, que se empieza a tener esta diferencia, donde la sabiduría, vamos a decir que es algo ya dado, esto sería algo más bien propio de los dioses. Mientras que filosofía, esta sabiduría tendría un matiz, o va a tener un matiz más bien escéptico. Bien, ¿por qué es importante considerar este aspecto? Entonces, vayámonos nuevamente a la noción y un poquito también al contexto histórico. En aquel momento ya existían también los sofistas, que es de hecho, vamos a decir, una visión denigrada del sofos. Entonces el sofos ya se va a ir volviendo un sofista. Es decir, sabios o alguien que se hace pasar por sabios, mejor dicho, se va a ser un sofista. Y que ellos de alguna manera pues defendían pues el que ellos eran justamente esos, sabios, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Bueno, aquí ya comienza a definirse más claramente que la filosofía no es propiamente sabiduría. Es más, es de hecho distinta justamente porque hay que ser más modestos. La sabiduría sería algo propiamente de los dioses. Solo Dios puede ser sabio, que sería, vamos a decir, como que la intención. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, solo Dios es sabio. Vamos a ponerlo. Y por lo tanto el sentido sería el siguiente. Solo Dios o los dioses son sabios. ¿A qué me refiero con esta frase? Desde este punto de vista, pues, básicamente, la divinidad o las divinidades serían las únicas capaces de tener la sabiduría completa, de conocer toda y absolutamente toda la verdad. El ser humano, sin embargo, no puede. De aquí el matiz escéptico, es decir, modestia. ¿Por qué modestia? Porque el ser humano solo puede aspirar entonces a desear esta sabiduría, a buscarla constantemente. Por lo tanto, la filosofía puede entenderse como esta búsqueda constante, o esa búsqueda, sí, constante y permanente, ya, así podría quedar entonces nuestro sentido último de la palabra filosofía. Esta sería más o menos la enseñanza que nos deja el sentido etimológico de la palabra. Si la sabiduría, ya no solo entendida como ingenio, sino sabiduría como tal, es decir, el conocimiento de la verdad absoluta. Esto tiene mucho que ver con el concepto platónico de verdad, es decir, la aletheia, el develamiento del ser o de lo que está más allá de esta verdad. Si solo Dios o los dioses o la divinidad, o como uno guste llamarlos, pueden ser sabios, es decir, pueden tener la verdad absoluta o conocer o vislumbrar la verdad absoluta, entonces el hombre, que es por naturaleza limitado, solo puede aspirar a buscarla, pero por más que lo busque, por muy constante que busque esta sabiduría, jamás va a poder abarcarla toda. Y esto me parece que es particularmente importante, especialmente en nuestros días, donde cada vez más se está viendo, y no es que esto sucede siempre en cada etapa de la historia y cada generación de seres humanos que existen. Siempre va a haber posiciones que comiencen a querer creer que tienen la verdad absoluta y que al radicalizarse lo que terminan haciendo es justamente imponer una visión del mundo que no necesariamente es la verdadera, simplemente la que más se repite, o la que puede inclusive calar más a las masas, pero no por ello es la verdad.
Y entonces la sabiduría va a tener ciertas cuestiones importantes. Si jamás podemos alcanzar o abarcar por completo, ni individualmente ni colectivamente, la verdad absoluta, y si encima inclusive podemos a veces hasta no crear la verdad como tal, pero sí participar colectivamente en su construcción, de acuerdo a lo que nosotros en nuestra limitada visión del mundo podemos construir, pues quiere decir que siempre hay que estar abiertos a la posibilidad de lo que nosotros pensamos que es verdad, pues pueda no serlo. No quiere decir que en todo caso que no se pueda alcanzar, aunque vamos a ver que, sobre todo si llegamos a ver en algún curso de noxología o epistemología, pues que sí existen ciertas corrientes filosóficas que niegan la posibilidad del conocimiento, pero siguen siendo una postura filosófica. Ni siquiera ellas mismas pueden afirmar al 100% eso, porque entonces ya sería una verdad absoluta. Cuestión que es muy interesante, pero va más allá. El punto es el siguiente. La apertura o lo que te hace ser filósofo es justamente esta búsqueda constante de la verdad. Estar abierto y por lo tanto para poder estar abierto ante la verdad hay que asumir que nunca la alcanzamos del todo, que siempre vamos a estar limitados de alguna forma, que siempre se tiene que hacer este proceso, ya sea en nuestra vida personal, porque como he dicho, la filosofía comienza como una reflexión en primer lugar. El hecho mismo de preguntarte quién soy, aunque pueda que su respuesta o su resolución no afecte la vida de nadie más que la tuya, ya es en sí mismo filosofía. Pero cuando esto lo llevas bien a qué es el ser humano, cuál es su sentido, pues ya estamos también ya en que estamos pues hablando de otros términos mayores, pero que sigue siendo también esta filosofía. Y esto que pasa a nivel personal también pasa a nivel colectivo. Por lo tanto, la reflexión nunca acaba. Todos podemos ser filósofos, todos podemos buscar constantemente la sabiduría y siempre hay que tener esa apertura, que vamos a ver luego que ciertas características que Aristóteles decía que permitían justamente el surgimiento de la filosofía, pues eran, entre otras, el asombro. Y hasta cierto punto considerar este aspecto más escéptico, es decir, la duda, el que hay cosas que hay que suspender el juicio, simplemente porque no siempre se puede abarcar completamente la verdad, por mucho que tú pienses que tiene la razón completa. Bien, esto sería, por lo tanto, el sentido que podríamos darle a esta etimología. Lógicamente, este es el sentido que yo en lo personal me parece que se puede extraer de aquí, pero que siempre está abierta a interpretaciones. La invitación, justamente como cierre de este tema, es justamente pues que cada quien interprete el sentido de la palabra y qué es filosofía a partir de su raíz etimológica. Y es a partir de esto que muchos autores posteriores van a ir dando un sentido distinto a cómo interpretan o qué piensan ellos que es la filosofía y que vamos a ver en en el siguiente tema. Por el momento será todo de mi parte. Les dejo esta reflexión, esta breve reflexión que hemos hecho para meditar e ir creando su propio sentido de qué pueden ustedes entender por la palabra filosofía. Y cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido el video o si ustedes tienen otra interpretación que quieran compartir, pues con mucho gusto la recibimos. De mi parte es todo y nos estamos viendo en el siguiente tema. Hasta luego.